preocuparnos por la intercesión, por tener un espíritu de intercesión, porque a medida que se acerca el fin de los tiempos, a medida que se acerca la venida de Cristo, la situación se pone un poco más difícil en la vida cristiana. No, la Biblia enseña claramente en Apocalipsis que Satanás sabe que tiene poco tiempo. ¿Usted sabe? O sea, el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y dice, ha descendido a la tierra con furia, con ira, con furor. Y es exactamente lo que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años. Yo conversaba con Pastor Isaac acerca de esta situación, no concretamente de la iglesia local, porque yo creo que esta iglesia está en bendición. Aleluya, gloria a Dios. Si usted lo cree, yo digo amén porque yo lo creo. No estamos en ¿cómo sería? En derrota, no estamos en crisis, estamos en bendición. Él me decía que en Bogotá, en una iglesia que él asistió, en un culto, solamente había un solo creyente. Imagínate. Uno sabe que Satanás ataca, pero uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Uno tiene que pararse firme y saber que todo desaliento, todo desánimo que llega a nuestra vida, aunque a veces es carne, aunque a veces son problemas, aunque a veces son crisis, no desconocemos eso, pero también debemos comprender que son obras satánicas, diabólicas, para estancar el proceso de nuestro crecimiento en el Señor. Porque a medida que usted crece en Cristo, asimismo, usted va a arrebatarle las almas a Satanás, va a extender el reino y se va a fortalecer la obra de Dios. Amén. Usted sabe que estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Y que en una guerra siempre hay heridos, hay muertos. Pero nosotros somos el ejército del Dios viviente. Y de repente algunos caen heridos, pero hay que levantarse, no hay que quedarse ahí. Como dicen por allá, no hay que llorar sobre la leche derramada. Ya se derramó, levantémonos. ¿Están aquí? Hace unos días yo estaba meditando mucho en la obra de Dios, en esta. Yo me acuesto y no me duermo enseguida, sino que me pongo a meditar. Y me vino una reflexión. La obra de Dios es como la mujer que está de parto. La mujer que está de parto, en algunas el parto se demora un día, en otras 2 días, en otras dicen que 3 días. Debe ser terrible 3 días con dolores de parto, ¿no? Y siempre el dolor de parto va a producir, digamos, estrés, va a producir alerta. No ha llegado, todavía no nace, devuélvanla. No. Entonces así van y vienen, ¿cierto? Y supóngase que una mujer tiene 3 días de dolores de parto, 3 días de dolores de parto. Pero ya al final, cuando ella da a luz, tiene una sonrisa. Y ve al bebé y dice, ¿valió la pena este dolor? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, mujeres? ¿No? Entonces, todas las cosas que suceden en una congregación, hablando de dificultades, no la mire como una afectación, como un mal, sino como dolores de parto. Y yo reflexionaba y me vino este pensamiento bien fuerte. Pronto va a haber un alumbramiento en esta iglesia. O sea, va a haber un parto grande. Amén. Porque si somos iglesia, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y la iglesia es un organismo vivo. No somos una organización. Somos un organismo viviente compuesto de gente redimida por la sangre de Cristo. Sea usted ñato, sea narizón, sea visco, sea ojón, lo que sea, usted está redimido con la sangre de Cristo. Y eso nadie lo cambia. Y si está redimido con la sangre de Cristo, Dios está contigo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni principado, ni ángel, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni hambre, ni espada, ni siquiera la suegra, dicen por ahí, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amados.
Si Dios es por mí, diga, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Bien, vayamos al tema. Yo soy el único predicador que da la hora. Cuando predico son las 11:06. Terminamos a las 12:15. Si me paso 5 minutos me disculpará, pero déjeme terminar. Apague su celular. No lo conteste, póngale en modo avión que si se cae, aterriza bien y no se daña. Jeremías capítulo 33, verso 1. Vamos a continuar con la enseñanza sobre la intercesión. Jeremías capítulo 33, verso 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. ¿Cómo estaba Jeremías? Preso. Verso 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Extienda su mano y bendígame, por favor. Ore por mí, bendígame. Declare palabra de sabiduría, de revelación, de gracia. Dile, Señor, yo tengo hambre y sed de tu palabra, quiero conocer, dile, a eso he venido, a aprender a conocer los misterios del reino. Y yo quiero que en esta hora, dile, Señor, tu palabra fluya a mi espíritu, sin atranque. Padre, me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos das de estar reunidos aquí, Señor, en tu casa. Señor, para estudiar la palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo, por lo que tú vas a hacer a través de esta palabra. Declaramos cielos abiertos sobre esta palabra, sobre esta enseñanza. Quitamos todo estorbo espiritual en el nombre de Jesucristo y que seamos edificados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Jeremías estaba preso, dice, en el patio de la cárcel. El Señor Jehová se le presenta y se le muestra como el creador, el que hizo la tierra y quien la firmó. Dice, ese es mi nombre, Jehová. Y en el verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nos quedamos hasta ahí, pudiéramos decir que Dios se le reveló a Jeremías para libertar a Jeremías de la prisión, pero no es así. Porque si tú lees unos textos más abajo, tú encuentras que Dios le está diciendo a Jeremías la condición de la ciudad, la respuesta que él tiene para la ciudad, pero Dios necesitaba de un intercesor para que esas cosas que Dios tenía preparadas para Judá, amado, para el pueblo de Dios, se pudieran cumplir. No vamos a mirar Jeremías 33 solamente a manera de introducción, pero si Dios permite, vamos a mirar que una de las grandes cosas que suceden en la intercesión es que Dios nunca está buscando a los acomodados, a los tranquilos para que oren. Dios busca a aquellos que están como Jeremías, en estrechez, en preocupación, en crisis, en desasosiego. Pareciera ser una contradicción, pero hay más efectividad cuando un creyente está afligido. Hay mayor efectividad en la intercesión que en un creyente que todo lo tiene a la mano. Terrible esto. Dios busca a Jeremías, él estaba preso. Y Dios le dice, Jeremías, vine a visitarte porque tengo una respuesta para Judá. Y Señor, yo pensé que era para mí. No, Jeremías. Yo quiero que tú intercedas y que ores porque tengo una respuesta para mi pueblo. Y posiblemente en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, el Espíritu Santo de Dios quiere levantar de ti
un tremendo intercesor o intercesora. Porque es que en esas áreas la gente que sufre está como que más sensible a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y no es que Dios te va a mandar crisis para que tú intercedas, no estoy queriendo decir eso. No es que Dios dice, bueno, voy a mandar crisis a esta gente para que puedan interceder. No estoy diciendo eso. Yo tomo el ejemplo de Jeremías, el ejemplo de Daniel, el ejemplo del apóstol Pablo y del mismo Jesús y de Moisés, que en medio de la aflicción Dios lo buscó para que oraran. Amén. Bien, en esta hora vamos a mirar los 3 aspectos importantes en la intercesión. Ya encontré 3, pueden haber 4 o 5 más, pero ya encontré 3 aspectos importantes en la intercesión. Escucha más bien, la intercesión en su conjunto es una sola, pero hay 3 aspectos importantes en la intercesión. El Espíritu Santo me reveló 3 a mí, los cuales son intercesión por salvación y liberación. Número 2, intercesión profética. Y número 3, la intercesión de realeza. Te repito, estos 3 aspectos que yo encontré en la palabra. La intercesión por salvación y liberación. La intercesión profética y la intercesión de realeza. Y a su vez, de estos aspectos de la intercesión, se muestran cosas importantes que vamos a mirar mientras transcurre el desarrollo de este tema. Vamos a mirar primeramente lo que es la intercesión por salvación y liberación. De repente no vamos a mirar los otros 2 porque les comento que este es un tema que tiene mucha tela que cortar y yo no puedo ir volando. Yo quiero darle a usted paso a paso cada aspecto de esta enseñanza. Es como abrirle la boca al polluelo y darle el maíz, grano por grano. Yo quiero hacer eso para que usted quede con la sustancia de la enseñanza y pueda aplicarlo a su vida. Éxodo capítulo 3, verso 1 al verso 12. La intercesión por salvación y liberación es un clamor que se levanta a favor de alguien. Algunos por una nación o ciudad que es situada por sus enemigos o en esclavitud. Miramos el ejemplo del pueblo hebreo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó y dijo, ¿cómo le dijo Jehová a Moisés? No, lea bien. Ahí hay 2 palitos con 2 punticos. Signo de admiración. ¿Qué indica eso? Que hay que levantar la voz. ¿Cómo le dijo Jehová a Moisés? Moisés, Moisés. Híjole, hermano, que tú estás durmiendo y te llamen así. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mira, amado, a veces Dios tiene que pegar un grito para llamarnos la atención. Porque Dios está hablando, trae una voz profética, trae una palabra, y la iglesia se duerme. Ay, sí, bonita palabra, qué chévere, qué lindo, qué hermoso. Pero siguen dormidos, entonces Dios tiene que levantar la voz para llamar tu atención. A veces las crisis, tus problemas, es que Dios está levantando la voz para que escuche. El Señor le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dice, bien he visto. Dios siempre ve la aflicción. Si Dios me está viendo en aflicción, entonces ¿por qué no hace nada? Ya te voy a explicar por qué Dios no hace nada. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Del verso 7 al verso 10, y léalo conmigo, mírelo otra vez. Jehová le dice a Moisés que él ha visto la aflicción, que ha visto las angustias y ha visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Son tres cosas diferentes, porque aflicción, angustia y opresión son tres términos que parecieran ser sinónimos, pero son completamente diferentes. La pregunta que yo me hice la vez que estudié este texto es la siguiente: ¿cómo conoció Dios la aflicción? ¿Cómo conoció Dios las angustias y la opresión de los hebreos? ¿Cómo la conoció Dios? ¿Quién tiene la respuesta? Porque alguien se levantó y estuvo intercediendo, estuvo orando. Por el clamor de los hebreos. Porque el pueblo empezó a clamar. Se entiende que ellos estaban pidiéndole a Dios a gritos que los liberara de la esclavitud en que estaban. Y esta clase de intercesión generalmente la hacen las personas que están involucradas o envueltas en situaciones de angustia. Hay momentos en que tú estás pidiéndole ayuda al vecino, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu abuela, a tu tío, hasta la suegra le pide ayuda, y están de la vista gorda y de los oídos sordos. Y la gente te ve en angustia y te ve en el dolor, y pareciera ser que su corazón se cerrara más. Tú clamas a Dios y pareciera ser que el cielo se pone de bronce. Pero allá en el fondo de tu alma hay un grito de angustia. De repente alguien se fue al patio de la casa, se tiró de rodillas y lanzó un grito de dolor para desahogar su dolor. Eso es una angustia que brotó, que salió. Y eso era lo que pasaba en el pueblo de Dios cuando estaban cautivos en Egipto. Entonces, esta situación de esclavitud, de tristeza, de angustia, de peligro, de desesperación, hizo que el pueblo de Israel en Egipto, clamara a Dios para que les levantara la situación que estaban viviendo y los liberara de la crisis que ellos estaban padeciendo. Cuando Dios escucha el clamor que hizo el pueblo hebreo, fue cuando Dios levanta entonces al libertador Moisés. Interesante. Permítame, voy a obviar unas cosas acá y quiero desarrollar esta parte porque para mí es muy importante, amado, que comprendamos que esta parte de la oración por liberación y salvación, nosotros tenemos que desarrollarla. ¿Por qué? Porque si no hay clamor, no hay respuesta. Dígale que está a su lado, si no hay clamor, diga otra vez, si no hay clamor, no hay respuesta. Estamos en Éxodo, ¿verdad? Bien. En Éxodo capítulo 3. ¿Qué pasaba con Moisés? Moisés iba de camino. ¿Cuántas veces vio Moisés la salsa que ardía? Varias veces. Porque tú ves un fuego, pasa, no, se está quemando la basura.
Pero si al día siguiente tú ves el mismo fuego, que es raro, la basura no se ha quemado. Eso pasó con Moisés. O sea, Dios ocasionó un fuego en una zarza para llamar la atención de Moisés. La zarza es una planta hueca, quebradiza, que el fuego le cae enseguida a la chamusca, la quema inmediatamente, pero Moisés se sorprendió. Esta zarza ya debe estar quemada. Yo regresé y sigue prendida, voy a ver qué es lo que sucede. Cuando se acerca, entonces Dios llama a Moisés. O sea, Dios siempre va a provocar una motivación para que tú te vuelvas a Él. Vamos a Éxodo capítulo 1. Estamos mirando lo que es la intercesión por salvación y por liberación. Éxodo capítulo 1, verso 1 al verso 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Entró Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántos? 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Nota cómo el pueblo hebreo empieza a crecer, a prosperar, a fructificar. No importa dónde esté el Hijo de Dios. Si tú estás en las puertas del infierno y Dios te prospera. Ahí Dios te bendice. Ahí Dios te guarda. ¿Ah? Porque tú eres testimonio, tú eres luz. Verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Tremendo, que los molestasen. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Y, amada, usted es completamente diferente a las del mundo. No sé por qué te quieres parecer a Shakira. ¿Ah? O te quieres parecer ¿cómo es? Jenny Lu, ¿cómo es? Bueno, como se llame. Jennifer López. No, usted eres única. Haga así. Usted es un beso, usted es única. ¿Ah? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Tremendo lo que decían ellas. Son robustas. Antes que nosotros vamos, ya estas mujeres han parido.
Mira, antes que Satanás venga a robarte el hijo espiritual que está engendrando Dios en tu vientre, ya tú lo has parido. Antes que los proyectos de Dios en tu vientre espiritual den fruto, ellos van a seguir a flote. Gloria a Dios. Ok, empecemos esta lección comentando lo sucedido. Cuando Israel cayó en esclavitud, fue sencillamente porque ellos habían descuidado lo que José había edificado. Acuérdate que entraron 70 personas. José ya estaba en Egipto. Ellos empezaron a multiplicarse, a fructificarse, a llenar la tierra. Los hebreos, amados por raíces culturales o de costumbre, eran nómadas, comerciantes. Pero a raíz de que José estaba en Egipto y como había escasez en la tierra, y Dios estaba usando a José para preservar el alimento, no solamente para Egipto, donde José era el segundo después de Faraón, sino especialmente para el pueblo hebreo. Ellos ahí se quedaron, se asentaron, se multiplicaron. Entonces Faraón tuvo miedo y dijo: esta gente está creciendo. Si nos van a atacar los pueblos vecinos, es posible que estos hebreos se unan contra ellos y nos echen de aquí. Vamos a ponerle tributos, comisarios, que los molesten, que les pongan impuestos. Vamos a convertirlos en esclavos. Pero dice la Biblia que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los molestaban, más bendición de Dios iba a ellos. Cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, amado, nos damos cuenta que Dios siempre ha preservado la simiente de Abraham, que es el pueblo hebreo. Ahora nosotros en Cristo, por la fe, somos la simiente de Abraham. Y así como Dios protegió al pueblo hebreo, Dios protegerá nuestra vida porque la simiente de Abraham, que es Jesús, está dentro de nosotros. Pero Dios siempre ha preservado al pueblo hebreo. En Génesis capítulo 15, encontramos un texto en el cual Dios le profetiza a Abraham lo sucedido. Génesis capítulo 15. Sí. Capítulo 15. Génesis 15, 13. Sí, Génesis capítulo 15. ¿Lo tienen ya? Bien. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también en la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Por qué Dios profetizó eso? Porque es que Dios conoce el futuro. No es que Dios provocó una situación para que se cumpliera esa palabra, o que Dios provocó una situación en Israel para que ellos llegaran en la esclavitud, no. Sino que Dios sabía que el corazón de los hebreos, de la descendencia de Abraham, iba a cambiar tanto que se iban a enraizar en Egipto, y que por enraizarse en Egipto y no cumplir con el propósito de entrar a la tierra prometida, oígase bien, o de cumplir los mandamientos de parte de Dios, ellos iban a caer en esclavitud. Si Dios te da la palabra, Dios te dice: te voy a prosperar, te voy a bendecir, pero esta es la condición. Entiende esto, porque todas las promesas de Dios tienen una condición. No hay promesa gratis. Hasta la salvación no es gratis. Somos salvos por gracia. Pero alguien pagó un precio para ser salvo. Jesús. Costó. De ahí en adelante, cada promesa tiene una condición. Cada promesa. Amén. Entonces Dios le trae una promesa, una profecía. Dios le trae una profecía a Abraham. Abraham, va a pasar esto con tu pueblo, con tus hijos. Van a estar cautivos, van a estar esclavos en una tierra ajena, 400 años. Pero yo voy a juzgar esa nación y los voy a sacar con gran riqueza. Tremendo esto. Ahora vaya conmigo a Éxodo capítulo 1, verso 6. Éxodo capítulo 1, verso 6 dice:
Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos toda la tierra. Diga conmigo, y murió José. ¿Qué significa esto de que murió José? Como dije anteriormente, los hebreos cayeron en esclavitud por descuido. Por descuido. Ellos descuidaron todo lo que José había hecho y se dedicaron a multiplicar, a fructificar, a prosperar y se olvidaron de los principios del reino que José enseñó. Murió José significa para mí, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, o sea, todos los 70 que entraron murieron, quedaron los hijos de ellos. Entonces cuando José muere, también muere la visión, la pasión y todo lo que Dios quería hacer en el pueblo hebreo. No es que Dios se volvió ciego, pudo haber levantado a otro. Porque es que si tú no quieres, Dios levanta a otro. El asunto aquí, amados, es que este pueblo, te repito, no prestó atención a lo que José hizo. Sucede que cuando dice la Biblia que se levantó un nuevo faraón, este nuevo faraón dice que no conocía a José. Y no era de que no tenía conocimiento de lo que hizo José. ¿Sabe qué significa que no conocía a José? Que no le dio la honra a un hebreo. No reconoció los hechos. No honró a José. ¿Sabe qué hizo este faraón? Este faraón hizo que todas las cosas que estaban escritas en los libros de Egipto, todas las cosas que hizo José, fueran borradas. Por eso es que los arqueólogos nunca han encontrado el nombre de José en ninguno de los jeroglíficos egipcios, nunca. Porque se estima que a partir de que muere el faraón que conoció a José, cuando se levanta el otro faraón que no conoció a José, él borró todas esas cosas. ¿Por qué lo hizo? Oído esto, amados. El demonio que dominaba al faraón que conoció a José, con la sabiduría de José, con la gracia de José, con la unción de José, fue controlado. Es decir, que José, siendo instrumento de Dios, dominó al demonio que estaba dentro de Faraón. Hay reyes, hay presidentes en la actualidad que son instrumentos de Satanás. Maduro es uno de esos. Chávez fue uno de esos. Idi Amin Dada en el África fue uno de ellos. Faraón fue uno de ellos. Nabucodonosor fue uno de ellos. Entonces son reyes que Satanás levanta para traer opresión a una nación, pero especialmente para oponerse a lo que Dios quiere hacer en esa nación. Por eso se necesitan los José de estos tiempos. Hombres y mujeres íntegros que huyan ante la tentación. Que tomen decisiones sabias y sepan de que ellos pueden, en el nombre de Jesús, dominar, cambiar atmósfera. Yo decía que el intercesor cambia atmósfera, cambia circunstancias. Un intercesor cambia cosas. Y es interesante que cuando se levanta ese nuevo faraón, no es que el faraón físicamente hablando no quería saber nada de José, sino que el demonio, escúchame bien, el demonio que vivía dentro del faraón que conoció a José, cuando muere ese faraón, ese demonio se va. Cuando se levanta el segundo faraón, ese demonio entra en el otro faraón. Entonces, cuando se levanta ese nuevo faraón, el demonio que se le introdujo, él dice, ven acá, yo aquí no veo a José. Aquí no hay unción de Dios. Aquí no hay sabiduría de Dios. José no existe. Entonces, el camino estaba abierto. ¿Por qué? Porque los hebreos descuidaron todo el proceso
que José había edificado. O vamos a decirlo de otra manera, posiblemente José no formó a nadie. Posiblemente José no formó un continuador, porque yo creo en que uno tiene que formar a un continuador del ministerio. Y de paso le digo esto, nunca hay una iglesia nueva. Lo que existe son continuadores de ministerio. Por ejemplo, si Dios te levanta a ti a plantar una iglesia en X barrio, ciudad o nación, tú no estás haciendo una iglesia nueva. Tú estás continuando con el ministerio de tu Padre espiritual. Las iglesias que planté en el Ecuador no fueron nuevas. Yo las planté para darle continuidad al ministerio de mi Padre espiritual. Y si me quedo trabajando en Colombia, también será lo mismo. Entonces yo creo que uno tiene que multiplicarse, formar. Así como en lo natural el padre educa al hijo, lo forma para que sea mejor que él. Uno en el ministerio lo debe hacer igual y mucho mejor, porque es para la eternidad. Amén, amados. Damos gloria a Cristo. Entonces es interesante que cuando este faraón se levanta, que dice que no conoció a José, yo estoy diciéndole a ustedes que es el demonio que salió del primer faraón, se le metió al segundo faraón para seguir dominando. Entonces él no encuentra a José. Y es cuando inspira a este faraón para que le ponga opresión, para que el pueblo hebreo cayera en la esclavitud. ¿Qué tiene que ver esto con la intercesión? Tiene que ver mucho, amado. Permítame meterme en el tema, porque es interesante que tú sepas lo que es la transferencia de carácter espiritual. ¿Qué es la transferencia? Bien. Escúchame. La falta de líderes ungidos y excelentes hace que el pueblo caiga en esclavitud. ¿Me está escuchando? La falta de líderes ungidos y excelentes hace que el pueblo caiga en esclavitud. La obra de Dios, cuando es encomendada a un hombre o una mujer, esa persona no puede hacerlo sola. Esa persona necesita ayudantes o discípulos dispuestos para darle el fin que Dios ha dispuesto. Lo sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Volviendo al caso de José, en Éxodo capítulo 1, versos 7 al 8 leemos lo siguiente. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, Éxodo 1, 7 al 8, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahora escúcheme, amado, a Satanás no se le puede dar la oportunidad desde ningún punto de vista. Tú no puedes darle oportunidad al diablo ni siquiera un centímetro. Pero tú tienes que mantener un equilibrio, un balance. Tú tienes que mantenerte en el centro que es Cristo Jesús para comprender qué es lo que Dios quiere hacer. El pueblo hebreo empezó a prosperar. Hay un espacio de tiempo entre la muerte de José y que nazca o que venga el otro faraón. En ese espacio de tiempo ellos se descuidaron. Ellos prosperaron el bolsillo, prosperaron sus casas. Ningún problema con que tú trabajes para prosperar, ningún problema con que tú tengas el anhelo de tener riqueza, Dios te la puede dar. Pero Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, tú no puedes buscar primeramente las añadiduras. Tercera de Juan, verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Oído, tú no puedes prosperar el bolsillo y tu alma está en ruina. Porque es lo que mucha gente hace. Prosperan el bolsillo, pero su vida está en ruina. No oran, no se congregan, no buscan a Dios. Como dice que en mi tierra, pidan es para la flecha nada más. No, es al revés. Primero el reino, segundo el reino, tercero el reino. Y si queda un cuarto lugar, también es para Dios. Y Dios se va a ocupar de nuestro. ¿Da gloria al Señor? Ok.
El pueblo hebreo, cuando empezó a prosperar, te repito, descuidó lo que José estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos creían que ya todo estaba hecho, todo estaba preparado. Ya José hizo. Aquí vamos a disfrutar de lo que hizo José. Amado, hay que darle continuidad a las cosas buenas que Dios ha hecho. No podemos quedarnos cruzados con los brazos pensando, bueno, es que ayer, no, porque ayer ya pasó. Hoy es otro día diferente. La fe de ayer no me sirve para hoy. La unción de ayer no me sirve para hoy. Hoy tiene que ser nuevo nivel de fe, nuevo nivel de unción. Mañana igual. Yo no puedo vivir del ayer porque entonces estoy como la canción, parece que fue ayer. Amén, ¿están aquí? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. El no seguir los principios establecidos por Dios hace que se levante un opresor contra nosotros. Es decir, si tú descuidas los principios del reino, se te va a levantar Satanás, se te van a levantar los demonios y no te va a llegar con trinche, ni con dientes pelados, ni con rabo, ni con fuego. Te va a llegar con propuestas que parecen ser de Dios. Yo tengo una percepción muy clara, amados. Hay cosas que pareciera ser que vinieran de parte de Dios, pero cuando yo las reviso y me doy cuenta que si me meto por esa puerta, me va a robar el tiempo para Dios, yo digo, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios, amado, no añaden tristeza. ¿Cómo se va a casar un creyente con un incrédulo? Le va a robar el tiempo para Dios. Se lo va a llevar a la disco. Va a querer que esté con ella o con él en la rumba. Hay propuestas que no vienen de parte de Dios. Y la gente dice, Dios me abrió esa puerta. Revisa a ver, te dio tiempo para que ores, para que busque a Dios. No, que tengo que trabajar de sol a sol. ¿Y cómo te congregas? ¿Cuándo buscas el rostro de Dios? No, ese mientras siempre. Y ahí se queda. Y se aparta. Damos gloria a Cristo Jesús, que estoy con un pueblo que entiende, amado, que esto es algo de cuidado y que usted tiene que prestar atención y espabilar, porque la palabra de Dios es clara cuando nos explica a nosotros cuáles son los planes de Dios y cuáles son las estrategias que usa Satanás. Vamos a Éxodo capítulo 2, verso 1 al 10. Estamos mirando la intercesión por salvación y liberación. Éxodo capítulo 2, verso 1 al verso 10. En medio de la opresión, Dios se acuerda de su pueblo y levanta un libertador. Tremendo. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafalteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, ¿qué más dice? Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño, ¿qué? Lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo a la hija de Faraón,
lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Mira cómo Dios prepara todo. Dios le da una profecía a Abraham: tu pueblo, tus hijos, tu descendencia va a quedar cautivo 400 años. Pero yo voy a juzgar a esa nación y voy a sacar a tu pueblo con riquezas. Luego, ahora que se unen esta pareja de Leví, de la tribu de Leví, que tienen a Moisés, hay un juicio de Faraón para que todos los niños hebreos fueran muertos o lanzados al río. La madre de Moisés se idea una barquilla, la calafatea con brea, con asfalto, mete al niño Moisés y lo lanza al río. Es un riesgo lo que la mujer hizo, pero ella lo hizo en una actitud de fe. Y yo pienso que fue Dios quien dirigió a la madre de Moisés. Ahora imagínate el río Nilo, lleno de cocodrilos, lleno de animales feroces. Dios preservó a Moisés. De repente la madre de Moisés sabía que la hija de Faraón se bañaba a tal hora en el río. Uno no sabe. Y ella calculó la hora y mandó la barquilla. Pero mandó a la hija mayor de ella, Miriam, para que fuera observando que no le pasara nada al niño. Cuando la barquilla llega a las manos de la hija de Faraón, se da cuenta que Moisés era muy hermoso. Entonces en el trato, bueno, sí, búscame a alguien que amamante al niño, que lo críe, y cuando esté grande me lo traen. O sea, Dios estuvo involucrado en ese proceso. Ya Dios estaba trabajando a favor del pueblo hebreo para levantarle un libertador. ¿Qué sucede con Moisés? Cuando Moisés crece, ya Moisés está preparado para ser ¿qué? El sucesor de su abuelo adoptivo. Todo estaba preparado para que fuera rey. Al ser rey de Egipto, pues era obvio que en cierta medida él iba a enriquecer, iba a velar por sus hermanos, pero no era el plan de Dios ese. Porque Dios no trabaja de la mano con la política, hermano. El plan de Dios es completamente diferente a lo que los políticos quieren hacer. Éxodo capítulo 2, verso 23 al verso 25. Llegó el momento más difícil para el pueblo hebreo. Llegó la opresión. Aconteció que después de muchos días, dice, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y subió qué? El clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Antes de mirar el desarrollo de este texto, quiero que me escuches. Dios preparó todo en la vida de Moisés. Inspiró a la madre para que lo mandara en una barquilla por el río. Le dio la hermosura y la gracia al niño Moisés para que la hija de Faraón lo prohijara. Cuando ya el niño es destetado, se lo llevan a la hija de Faraón. Ella le pone el nombre Moisés porque de las aguas yo lo salvé, yo lo saqué. Moisés es educado en Egipto, preparado en Egipto. Moisés debió conocer leyes egipcias. Moisés debió estudiar magia egipcia, porque un rey egipcio era un dios con D minúscula y debía estar preparado para todo. Pero el plan de Dios no era que Moisés fuera el presidente de Egipto, era que fuera el libertador. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dios permite que Moisés viva dentro del palacio de Faraón, que fuera alimentado por Faraón, educado por Faraón, preparado en todas las artes, para luego sacarlo, procesarlo y convertirlo en lo que Dios quería hacer de Moisés.
Cuando llega el tiempo de la esclavitud, ahora sí vayamos a Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25. Cuando llegó el tiempo de la esclavitud, dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Al gemir, clamaron. Al clamar, ese clamor subió delante de Dios y Dios escuchó el gemido de ellos. Al Dios escuchar el gemido de ellos, dice que Dios acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios miró a la tierra, vio a los hijos de los hebreos y los reconoció. Interesante, amado. Mira, no importa por dónde usted vaya, cómo vista, Dios siempre te va a reconocer que eres su hijo. Permítame el ejemplo del hijo pródigo para ilustrar esto. El hijo pródigo se va de la casa de su padre, vive perdidamente. Cuando se le acaba el dinero, empieza a trabajar en una cochinera, alimentando cochinos. Viste como andrajoso o con cerdos, como chancho, ¿cómo le llaman aquí? Sí, así. Ok. Su padre todas las tardes se paraba en la vera del camino esperando que el hijo regresara. Todas las tardes. Oraba por su hijo siempre. Pero un día cuando el hijo reacciona y dice, yo iré a la casa de mi padre, diré, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él toma esa decisión y va caminando, el padre lo ve a la distancia y lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce si estaba vestido como un andrajoso? Barbón, en la ruina. Él se fue vestido elegantemente con saco y corbata, pero ¿cómo regresó? Como un andrajoso, como un chirreto, como dicen acá. Así regresó. Pero ¿por qué el padre lo descubrió? Aquí el protagonista es el padre, no es tanto el hijo. El padre expectante, que se fue el hijo y el padre siempre está esperando que regrese. Esa es mi confianza y mi esperanza, amado, que todo aquel que se ha ido de la casa de Dios, de la iglesia, o se ha ido al mundo, tiene que regresar, porque lleva en su interior la palabra, la simiente, y esa palabra lo atrae a Cristo Jesús. Amén. Y el día que regresen, usted tiene que abrazarlo, tiene que celebrar, porque este mi hijo muerto era, ahora vive. No le ponga cara de trueno. Sin vergüenza, a fin llegaste donde estabas. Abrácelo y déle la bienvenida. Damos gloria a Cristo Jesús. Dios escucha el gemido, el clamor. Mira la tierra. Se acuerda del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Mira la tierra y reconoce a los hijos de Dios. Es interesante, amado, que en extrema situación de esclavitud que están viviendo ellos, el clamor del pueblo de Dios subió a Dios. Ahora escúcheme, hay clamores que suben, tanto el clamor que hace el pueblo de Dios como el clamor del mundo. ¿Se acuerdan por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque el ruido, la bulla, el carnaval, el desorden y esas cosas, dice que subió a la presencia de Dios. Fue cuando Dios tomó la decisión de mandar juicio contra Sodoma y Gomorra. O sea, con otras palabras, el mundo está gimiendo, también está clamando, pero de una manera desordenada. Por eso nosotros tenemos que levantar el clamor cuando estamos intercediendo. No, yo intercedo en la mente. No, tú estás rezando. Yo voy en el bus, voy orando mentalmente. Yo estoy en la calle, voy orando, especialmente cuando venga de allá para acá, vengo orando, cubriéndome con la sangre de Cristo. Voy orando mentalmente, pero ya en mi intercesión yo levanto la voz. En la casa de Dios tú no puedes estar, Santa María, Madre de Dios, ruega por usted. Usted tiene que levantar la voz en clamor. No es que Dios no es sordo, sí, Dios te escucha. Pero ¿por qué este pueblo clamó, amado? Mire, si este pueblo no clama, Dios no escucha.
Tú a veces estás con ciertas situaciones de aflicción y no oras, no clamas a Dios. Dios dice, no, está contento con el dolor. Vamos a dejarlo. El ángel dice, ve Señor, voy allá a hacerle el mandadito para curarlo. No, está contento, déjalo nomás. Está feliz con ese dolor, con ese problema, está feliz. Cuando tú tienes un dolor de muela, tú te das contra la pared. ¿Usted nunca ha visto una mujer de parto silbando? No, está clamando, está llorando, porque algo grande viene, ¿sí o no? Entonces es igual, este pueblo empezó a gemir, empezó a clamar, Dios escuchó. Quiero resaltar estas dos expresiones y son las frases. Y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Mira bien lo que dice. Subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Y conoció Dios su condición. Desde lo profundo de su servidumbre. Amado, tú no puedes estar tranquilo si estás en servidumbre, si estás en aflicción, si estás en dolor. Tú no puedes estar tranquilo, tú tienes que levantar un clamor. Porque sin clamor, diga conmigo, sin clamor no hay liberación. Dígalo con ganas, sin clamor no hay liberación. Ahora una pregunta. Aunque ellos no clamaran, ¿conocía Dios la situación? Dios la conocía. ¿Pero qué esperaba Dios? Que ellos clamaran. No, Dios sabe de que tengo necesidad. Así que yo no me afano para orar ni para ponerme ahí como un loco ahí a llorar delante de Dios. No, yo tranquilo. Yo rezo mis 3 Padres Nuestros, mis 3 Ave María, un vaso de agua de panela con un pan y ya, tranquilo. Dios me escucha. Dios conoce. Jesús dice, antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios sabe lo que tú vas a hablar. Antes de yo ir a la oración, ya viene Ariel otra vez a orar. Ya yo sé lo que él quiere. Pero yo tengo que clamar. ¿Te acuerdas aquella mujer bien intensa que decía, bueno, que yo sé que este señor, este juez, no tema a Dios ni tema a los hombres, pero yo sé que por mi insistencia me va a hacer justicia? Es que ya llevo 1 hora orando, oré ayer, llevo 1 mes. Sigue insistiendo con lo mismo. Pero no use vanas repeticiones como los que rezan. Porque hay una diferencia entre orar y rezar. Y muchos cristianos rezan. No, yo no uso a María cuando oro. Pero estás con un vaivén de palabras y un juego de palabras. Estás rezando. No se siente nada. No se siente nada. Yo estoy en la iglesia donde están intercediendo y yo, no, qué cosa tremenda. No se siente nada, la atmósfera no cambia. Y un intercesor es llamado a cambiar la atmósfera del lugar. ¿Dan gloria a Cristo Jesús? Entonces Dios sabía. Pero Dios no había hecho nada a favor del pueblo hebreo por 400 años. ¿Por qué? Porque faltaba que el pueblo buscara la liberación y buscara la solución. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52. Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52. Marcos capítulo 10, verso 46 al verso 52. Te voy a mostrar que el grito es necesario. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. ¿Cómo dijo Bartimeo? No. Allá hay 2 palitos con 2 punticos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no solamente él clamó una sola vez.
varias veces. Dice que muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque Bartimeo levantó. Imagínate tú, iba una muchedumbre, Jesús rodeado de gente. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Él no podía. Jesús, yuhu. Jesús, aquí estoy. Mírame, por favor. Él tenía que levantar la voz, llamar la atención. Si el pueblo hebreo clamaba desde lo profundo de su angustia, era porque la angustia era mayor a la oración que hacían. Entonces ellos dijeron: esta angustia me está abrumando, me está asfixiando, no me deja hablar. Entonces gritemos a Dios. Igual Bartimeo, no hay mucha gente. Jesús, hijo de David. Cállate, Bartimeo, cállate. No me callo. Jesús, hijo de David, que te calle, que no me voy a callar, ¿qué te importa? Hasta que al fin Jesús escuchó la voz de Bartimeo y se detuvo. Y miró hacia atrás: ¿quién me llama? ¿Quién me está llamando? Entonces fueron a buscar a Bartimeo. Bartimeo, tranquilo, mijo, que ya de tanta insistencia tuya, ya Jesús te va a prestar atención. En el verso 50 dice que entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Entonces mira cómo se combina aquí lo que es el clamor y una necesidad y la fe. No, yo tengo fe de que Dios me va a responder. Con los 3 Padres Nuestros, 3 Ave María que tú haces, Tú tienes que clamar, iglesia. Y yo estoy invitando y te estoy diciendo literalmente: usted la intercesión en este culto, de repente no lo hagas en tu casa, pero aquí en la casa de Dios, usted tírese de rodillas o sentado o parado, clama a Dios en voz alta. Use la palabra para orar, porque un intercesor usa siempre la palabra. Usted no puede pararse aquí con una voz pasiva. Usted tiene que exteriorizar la fe y esa pasión de que Dios quiere cambiar las cosas. O sea, hay que cambiar el método. Rezos hay en muchas partes, y Dios está cansado de los rezos. Dios quiere clamores genuinos y verdaderos. No, pastor, pero no hay por qué gritar. Bueno, no grites tú. No hay por qué levantar la voz, no la levante, yo sí la levanto. Porque yo entiendo la palabra. Amado, por las pruebas que yo he pasado, mire, yo estuve 3 meses largos enfermo en el Ecuador. Llegué a pesar 48 kilos. Tengo una foto por ahí que se la muestra, usted llora. Ya olía a formol. Y en medio del dolor, yo lloraba por el dolor, pero clamaba en el espíritu, en lengua, oraba en voz alta. A mí me importaba, yo me tiraba de rodillas en la clínica a orar en el espíritu, en lengua, en voz. La gente pasaba, me quedaba mirando yo con mis ojos cerrados, a veces los abría, pero orando en voz alta en el espíritu. A mí me importaba, hasta que Dios hizo las cosas. ¿Tú crees que tú vas por la calle y te pongan un revólver? ¡Quieto! Mínimo tú pegas un grito: ¡auxilio! Tú no te vas a quedar: shh, señor ladrón, shh, yo no digo nada, yo. Oh, tú gritas. Entonces, yo no entiendo a la gente que está siendo oprimida por el diablo, por la crisis, por las circunstancias, y no es tu suegra. Y están con la boca así. Ven que la iglesia necesita un avivamiento y están con un candado en la boca. Ven que la iglesia necesita un despertar y están con un candado en la boca. Usted tiene que soltar toda esa dinamita pentecostal que hay en su espíritu, toda esa fe. Mueva circunstancias,
¿Están aquí conmigo? Ok. Este es un ejemplo claro de lo que yo quiero decir, la historia de Bartimeo. Si el pueblo hebreo no clamaba, Dios no actuaba por su liberación. Y si Bartimeo el ciego no grita, Jesús no se detiene. Los discípulos ven a Bartimeo, cállate ya. O sea, hay oposiciones, pero a pesar de la oposición, Bartimeo gritaba. En la intercesión hay oposiciones, pero tú no te puedes quedar callado, tienes que seguir insistiendo. Oseas capítulo 4, verso 6, Oseas capítulo 4, verso 6, Oseas capítulo 4, verso 6, Rama Kireme Shotarabakandara Basaya. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados, la esclavitud viene siempre por causa de la ignorancia, especialmente sobre la voluntad de Dios. Este pueblo hebreo conoció la voluntad de Dios por medio de José. El pueblo hebreo de los tiempos de José conoció los hechos de Dios, cómo Dios los protegió, los multiplicó, los fructificó y los prosperó. Pero se olvidaron y cayeron en esclavitud. Y tú no puedes olvidarte de los principios del reino que tus pastores te han enseñado en esta iglesia, porque vas a caer en esclavitud. Es más, no camina bajo tu concepto, bajo tu opinión. Camina por lo que la palabra te dice y por lo que la enseñanza de tus pastores te dan, para gloria de Cristo. Amén. Ok. Continuemos adelante ya para terminar y miremos el proceso de salvación y liberación en el pueblo hebreo. Miremos el proceso. Número 1. Hubo desobediencia. Al haber desobediencia, estoy hablando sobre el proceso de salvación y liberación en el pueblo hebreo, que empieza por la desobediencia. Ellos desobedecieron. Al desobedecer, número 2, caen en esclavitud, depresión y angustia. Número 3, ellos claman. Y este clamor significa arrepentimiento y volverse a Dios. Número 4, Dios oye el clamor de ellos. Número 5, Dios se acordó de su pacto con los antepasados del pueblo hebreo. 6, Dios los miró desde los cielos. Número 7, Dios conoció la condición de ellos. Número 8, Dios levanta un libertador llamado Moisés. Sin clamor, amado, no hay respuesta. ¿Por qué el gobierno presta atención al pueblo cuando hay marchas que están protestando por el alza y las cosas? Aunque algunos lo hacen con disturbio, lo hacen mal. Pero ¿por qué el gobierno se sienta con los huelguistas? Porque hay un clamor. Entonces Dios te mandó ángeles. Ve, ángeles, allá en la iglesia están clamando, en Cali, vaya. Vayan, atiendan la necesidad de ellos, ¿no? Señor, pero que aquí nadie está clamando. Todos están contentos. Bueno, entonces sube con esas cosas que yo le mandé. No, hermano, hay que arrebatarla. Ahora, ¿cómo fue el clamor del pueblo? ¿Cómo sería el clamor del pueblo? No fue con bostezo, no fue con pereza, no fue con sueño. ¿Cómo sería ese clamor, amado? Que subió desde lo profundo de su servidumbre a Dios. ¿Cómo sería ese clamor? Mira la expresión, desde lo profundo de su angustia clamaron. ¿Cómo debió ser ese clamor?
Tú te imaginas todo el pueblo hebreo en Gosén, después que salían de las faenas de esclavitud, que se reunían en las casas a clamar a Dios, a orar. Señor, estamos cansados de esta servidumbre. Padre, acuérdate de la promesa que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Señor, somos tu pueblo. ¿Qué está pasando? Tremendo. Todo el pueblo clamando. Amado, si toda esta iglesia con los que asisten a los cultos se metieran en un clamor verdadero, cadenas caen, los endemoniados llegan y son libres. Crece la iglesia, hay avivamiento. Los recursos económicos llegan a tus manos para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Pero tú no puedes quedarte tranquilo. Tú tienes que venir con un corazón dispuesto a ver qué es lo que Dios quiere hacer, porque Dios está interesado en revelarnos sus planes. Son las 12:15 minutos, regáleme 15 minutos. Soy el único predicador que da la hora. Ok. Amados, jamás nosotros podemos salir de una situación de angustias a carcajadas o mostrando pasividad, pues eso significa que estamos conforme a nuestra mala situación. ¿Cómo estás, hermano? ¡Ay! Como cuando tú eras pobre. ¡Ah! No, usted tiene que sacudir. Mira, sacude que está a tu lado, mejor sacúdelo. Dice, hermano, despierta. Y no estás conforme con lo que tienes. ¿Ah? Aleluya. Para terminar, quiero que veamos esto, amado. El empleo nunca es causa de deshonra. Pero cuando un empleo o trabajo nos aparta del propósito de Dios, caemos en esclavitud. Eso fue lo que pasó con el pueblo hebreo. Faraón dijo, pilas que esta gente se está multiplicando. Son más que nosotros en esta tierra. Llegaron 70, mira cuánto van. Él convocó una junta de gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ponerle impuestos? Listo. ¿Qué más? ¿Vamos a ponerle dura servidumbre? Listo. ¿Qué más? Que hagan ladrillos para que nos construyan las ciudades de Ramesés y Pitón. Listo. ¿Qué más? Ah, no, pero agreguémosle ahora paja. O sea, hagamos el trabajo más pesado. O sea, a medida que ellos iban apretando, era más la aflicción. Caían en esclavitud. O sea, ellos lo pusieron a trabajar en una dura servidumbre. Y ese trabajo hacía que deshonraran a Dios. Apercíbase, amado. Estamos en los últimos tiempos. Que tus ocupaciones laborales, que tus ocupaciones sociales, culturales, familiares, lo que tú quieras, no te robe el tiempo que debes dedicarle a Dios, porque es peligroso, se puede caer en esclavitud. Estamos en los últimos tiempos y Dios necesita levantar intercesores reales y verdaderos. Que si tengo que venir a las 5 de la mañana aquí a orar un sábado, yo vengo a orar un sábado. Pero sería bueno, amado, que un sábado usted viniera aquí a las 5 de la mañana. Vengan todos a clamar hasta las 7. Y que usted se vaya al trabajo, si trabaja el sábado en ayuno. Váyase ya preparado, bendecido. Pero hay que empezar a remover circunstancias y problemas por la intercesión. Que el culto empiece a las 10, venga a las 9:30. Venga faltando 15 para las 10. Para que usted se tire de rodillas y empiece a orar en voz alta, a clamar a Dios. Que si el culto empiece a las 7, venga faltando 10 minutos, 15 minutos para las 7. Y póngase a orar. No, que no ha llegado más nadie. Venga usted. Que si vienen 3, 4, 5 antes de la hora del culto, amado, ya aquí se ha preparado el ambiente. Amén. Para que vengan los milagros, cambiar la atmósfera.
Y usted va a ver respuesta poderosa de parte de Dios. Puede ponerse de pie, por favor.